Hola, pues vamos a seguir meditando acerca del libro de Jonás. La verdad es que está siendo todo un desafío comenzar con esta serie y cosas que ocurren desde que decidimos hace unas cuantas semanas hablar sobre este libro. La verdad es que últimamente en muchos medios y también por internet y en otros sitios el Señor está guiando a otras personas a meditar sobre este libro, pero nosotros vamos a poner un énfasis especial en la gracia de Dios, cómo la gracia de Dios se manifiesta en este libro, y de eso queremos aprender en las cuatro siguientes predicaciones. La verdad es que Yolanda ya nos ha adelantado algo, ya ha estado hablando anteriormente acerca de la historia de Jonás y bueno, tampoco tenemos nada que esconder en ese sentido. La historia de Jonás es una de las más conocidas del Antiguo Testamento. Incluso pues, hay personas que no son cristianas y que seguro que han escuchado algo acerca de este libro. Sabéis que los tiros van por el tema de la ballena, del gran pez y todo ese episodio que nosotros veremos hoy un poco de refilón y nos adentraremos en ello en los próximos capítulos. La verdad es que cuanto más piensas acerca de esta historia, una historia, como digo, muy conocida, empiezan a aparecer detalles que para nosotros son curiosos o que nos cuesta entender porque hay todo un contexto cultural que nos separa, hay una historia de muchísimos años que nos separa, no se nos dan muchos datos acerca de sentimientos, de intenciones, es decir, hay gran parte del libro que es muy interpretativo, que queda muy a la lectura propia, que el lector pueda hacer o quiera hacer de una manera más seria o más superficial, pero me gustaría que pudiéramos leer el capítulo uno y después prestaremos atención. Iremos y hablaremos especialmente de tres partes de este estudio del capítulo uno del libro de Jonás. Hola a todos y todas. Vamos a leer Jonás 1. Jonás huye de Jehová. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: Venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: Soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Muy bien, gracias por compartir esta lectura con todos nosotros y vamos a ir, como decía antes, a meditar sobre tres puntos principales en esta historia. Pero antes de eso me gustaría comentaros algo. Cuando habéis preguntado
ya en alguna ocasión acerca de herramientas para estudiar la Biblia, libros sobre todo para el Antiguo Testamento, la parte de los profetas, pues de manera individual o también en nuestro programa de discipulado hemos estado comentando algunas. Así que como hoy vamos a empezar como en esta primera lección acerca de un libro profético, pues me gustaría enseñaros algunas de las que puedo recomendaros para afrontar un estudio un poco más serio a nivel personal en cuanto, digo, Biblia en general, pero también más centrado, y vamos a ir viendo de algunos más amplios a unos más específicos. Bueno, vamos a empezar por dos que utilizamos en nuestro programa de discipulado. Este lo usamos en el segundo año, Expedición a través de la palabra. Es una guía general de hermenéutica, principios de interpretación bíblica, es de la editorial Vida. Y bueno, la verdad es que es una herramienta que nos ayuda a entender cómo hemos de aproximarnos al texto bíblico y también hacer justicia con los diferentes materiales que encontramos, libros históricos, la ley, los libros poéticos, los evangelios, las narrativas y por supuesto los profetas. Una buena herramienta a nivel general para saber cómo ir a la palabra y tener un entendimiento un poco más global a la hora de interpretar. Es un libro sencillo, muy fácil de entender y de estudiar. No tiene nada que ver con otros grandes tochos que tengo ahí detrás de hermenéutica, ni siquiera asignaturas del seminario. Digo, segundo año de discipulado es el que usamos. En el tercer año estamos usando el relato divino, que es la narrativa bíblica desde el principio hasta el fin, es decir, desde Génesis hasta Apocalipsis de una tirada, en orden cronológico, histórico, y también cómo se van sucediendo diferentes eventos. Y ahí, en esta mañana voy a hacer referencia a algo que hemos estudiado en este tercer año ya, y es la declaración profética. Así que el relato divino, y por eso lo estamos usando en el tercer año, es una muy buena herramienta para tener una idea de conjunto global acerca de la Biblia. Después iríamos a algo un poco más específico. Estamos centrándonos en esta mañana en Profeta, en el Antiguo Testamento, el libro de Jonás. Pues este libro, Panorama del Antiguo Testamento, es ya algo más específico porque, como digo, se centra en el Antiguo Testamento, pero lo que hace es una narrativa y hace una interpretación, cuál es el mensaje, el trasfondo de cada libro de la Biblia. Y esto es muy importante porque hace que tengamos un nivel de concreción más amplio en cuanto a los libros o al libro que estemos estudiando, su trasfondo histórico, en qué momento ocurre. Este es de la editorial Libros Desafío, el del relato divino es de VIH en español, y como digo, vamos tocando suelo en el panorama del Antiguo Testamento. Después tenemos el comentario del contexto cultural de la Biblia. Son dos tomos, allí está ahí arriba el del Nuevo Testamento, pero este es el del Antiguo Testamento. Este es de editorial Mundo Hispano. ¿Y qué es lo que trata? Pues bueno, como veis, es más voluminoso y cuando vas y acudes a cualquier libro de la Biblia, lo que nos enseña es qué hay de cultura y qué hay de ese contenido, digamos que trascienden más en nuestro conocimiento por las diferencias culturales, históricas y de muchos detalles que a menudo se comentan en el texto bíblico y para nosotros son tremendos desconocidos. Así que para mí esto sí que es una joya que deberíamos tener casi todos los que estudiamos la Biblia, porque la verdad es que trae mucha luz al texto bíblico. Y bueno, como todo, pues hay que saber también con qué quedarse y qué discriminar dependiendo de para qué está estudiando, si es para enriquecimiento personal o para exponerlo. El penúltimo nivel de concreción posiblemente es buscar un comentario propio del libro de la Biblia. En esta mañana pues enseño de la editorial Andamio, una colección de libros de colección de comentarios del Antiguo Testamento, y este es de David Burt, específico del libro de Jonás. En cualquier comentario bíblico que vaya, si es por libro, y a mí me gusta intentar buscar algunos que no sean general. Matthew Henry, pues tenemos ahí un compendio de todo, pero siempre es bueno acudir a especialistas en cada uno de los libros, y por eso esta colección de Andamio cuida ese aspecto.
Y a cualquier comentario bíblico que vayáis de cualquier libro en específico, pues ahí vais a encontrar, dependiendo del autor, pues más rigor histórico, más peso en el aspecto literario, o se va a centrar más en un aspecto más devocional o más centrado en la predicación. Pues mezcla un poco de todo y por eso es el que he estado consultando esta semana. Por último, si lo que quieres es un recurso mucho más, digamos, rápido, que no tengas que estudiar para aplicar, sino que te den ya lo aplicado, pues en este caso tendríamos que elegir una Biblia de estudio. Para mí esta es la que uso, la Biblia de estudio esquematizada de Sociedad Bíblica Unida. La verdad es que tiene muy bien dividido el contenido en las perícopas que hace de cada uno de los capítulos, y después tiene un buen comentario a pie de página de las cosas más reseñables y más importantes que queráis tener en una primera vista. ¿En qué se diferencia una cosa en otra? ¿Por qué ir a todo este material y no ir a la Biblia directa? Pues cuando estudias todo esto, cuando profundizas, después encuentras que esas mismas conclusiones pues están recogidas en una Biblia de estudio. Y la verdad es que lo recomendable es poder estudiar con seriedad las Escrituras, poder hacerlo desde una perspectiva lo más amplia posible. A veces la Biblia de estudio lo que te da es esa digamos, interpretación más rápida que te sirve, que la tienes ahí, la tienes, pero a menudo no tiene todo el contenido, evidentemente. Lo importante es la palabra. Aún así tenemos que decirlo y recalcarlo. Lo importante es la palabra, es ir como hemos ido al contenido directo de la palabra del Señor, leerlo y dejar en oración pues que el Espíritu Santo pues te hable a través de ella. Y en esta mañana yo es lo que he pretendido. Yo he hecho gran parte de todo ese trabajo durante esta semana. He seguido también algunas de las anotaciones de la Biblia de estudio, pero con todo eso lo único que me ha servido es, como habitualmente os enseño, ya no lo tengo por aquí a mano, pero es para hacer mis 2, 3, 4 o 5 folios de notas, de subrayar, de hacer un esquema, y después de eso pues refinarlo y concluir con lo que quiero, ¿verdad? Lo que quiero transmitir, lo que parte de eso ha sido mi propia reflexión y compartirla con vosotros. En esta mañana me gustaría, de manera muy sencilla y de manera muy práctica, ir sobre 3 aspectos que creo que son importantes notar en este capítulo 1 del libro de Jonás. El primero, su llamado y desobediencia, cómo Dios llama a Jonás a hacer algo y Jonás le desobedece. Jonás siendo perseguido por la gracia de Dios, y en tercer lugar, la gracia alcanzando a Jonás y a los marineros. Son 3 puntos que hemos podido leer en este capítulo 1 y que creo que son sencillos a la hora de identificarlos también en el propio texto. Mirad, empezando por el principio, en el primer punto, Jonás, ese llamamiento que Dios le da y cómo él decide desobedecer a Dios. Jonás aparece por primera vez en la Biblia en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 14, los versículos 25 al 27. Allí se nos dice que él era profeta de Dios durante el reinado en Israel de Jeroboam II, en el reino del norte, aproximadamente en el año 780 a.C., es decir, siglo VIII a.C. Su labor, al igual que la de los demás profetas, era por la que hemos visto en nuestro programa de discipulado, en ese relato divino: denunciar la maldad del pueblo de Dios, advertir acerca del castigo de Dios, la disciplina de Dios sobre su pueblo, llamar al arrepentimiento y proclamar la esperanza y la misericordia de Dios si el pueblo se volvía de sus pecados. Recordad que el reino del norte sería llevado cautivo por Asiria en el año 722, así que después de Jonás todavía tenemos ahí 50, 60 años en los que realizaron esa labor profética Amós, Oseas, Miqueas e Isaías. Lo que cambia en la labor del profeta Elías en este momento, del profeta Jonás en este momento en el que estamos yendo a su libro, es que Dios le llama a hacer algo un tanto diferente. Su proclamación profética ya no tiene que ser sobre el pueblo de Dios, sino que Dios le llama a ir a Nínive, a un pueblo que nos dice en los primeros versículos que era malvado,
que su maldad había llegado y había subido hasta Dios y Dios ya no lo soportaba más y quería que Jonás, que era su profeta, fuera y predicara acerca de ello a este pueblo de Nínive. Nos dice que Jonás hace lo opuesto, decide huir en la dirección opuesta a donde estaba Nínive, es decir, a Tarsis. Una de las posibilidades es que Tarsis esté haciendo referencia a un pueblo en la desembocadura del río Guadalquivir, la zona de Huelva, el noroeste de la provincia de Cádiz. Otros comentaristas veréis que os dicen que no, que era toda la zona de la costa del litoral sur español, toda la zona de Huelva, Cádiz, Málaga, por allí. Otros comentaristas no lo tienen tan claro y hablan de Tarsis como Tarso, de donde era Pablo, otros del norte de África. No está muy claro. Lo que sí está claro es que cualquiera de esas ubicaciones estaba en el lugar opuesto a la dirección donde Jonás tenía que ir. De hecho, más tarde, él va a hablar acerca de las motivaciones para ellos. Pero lo que sí está claro es que Jonás quería huir de la presencia de Dios, huir de ese llamamiento que Dios le estaba haciendo. Él sabía perfectamente quién era Dios, y en el versículo 9 lo vemos, cuando él declara que él era siervo del Dios creador de los cielos, de la tierra y del mar. Y eso se lo dice a los marineros cuando le preguntan, ¿tú quién eres? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu oficio? ¿Y a dónde vas? Cuando desobedecemos a Dios nos separamos de Él. Pero de eso no es lo que está hablando el texto. El texto habla de que Jonás decide separarse de Dios intencionalmente y eso al final le acaba llevando a desobedecerse. Están las dos cosas ahí muy entrelazadas. Mirad, me gustaría en este punto apuntar a dos reflexiones muy rápidas. La primera, el pecado de nuestros vecinos también es asunto nuestro. A Dios le interesa, y si a Dios le interesa, también debería interesarle a su pueblo. A veces como pueblo de Dios pensamos en el pecado de los demás, en el pecado de los que no son creyentes, en el pecado de los que no son cristianos, y de alguna forma nos separamos. Eso no es lo que hace Dios, ¿verdad? Dios quiere ir más allá y para eso quiere usar a Jonás y para eso también quiere usarte a ti y a mí como parte del pueblo suyo que somos. Esas son las instrucciones que encontramos en Mateo 28 y en segunda de Pedro en el capítulo 2, versículos del 9 al 10, ¿verdad? Hemos sido un pueblo adquirido para proclamar las bondades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y en la gran comisión en Mateo 28, Jesús le dijo a sus discípulos que Él le había dado potestad para que fueran e hicieran discípulos, para que las personas pudieran creer en Él y tener salvación y vida eterna. Así que si a Dios le interesa el pueblo, las personas apartadas de Él que están pecando, a nosotros como pueblo suyo también debería importarnos. La segunda reflexión que me gustaría apuntar aquí es que Jonás huye del llamamiento de Dios porque conoce perfectamente las implicaciones y las consecuencias. Jonás no estaba dispuesto a pagar el precio de obedecer a Dios en este nuevo mandato que Él le daba. Y en muchas ocasiones nuestra desobediencia es así. No desobedecemos por desconocimiento, sino que desobedecemos porque precisamente conocemos lo que Dios espera de nosotros y no estamos dispuestos a pagar las consecuencias de nuestra obediencia. En segundo lugar, hemos dicho que vamos a hablar de cómo Jonás es perseguido por la gracia de Dios. Y es en esa huida que Dios insiste. Dios quiere hacer algo importante y necesita a Jonás, a su profeta, ya lo hemos dicho. Pero hay más. Dios quiere hacer algo en la vida del propio Jonás. El profeta está actuando ahora mismo de la misma manera que él estaba denunciando a su pueblo durante el reinado de Jeroboam II. Jonás estaba hablando al reino del norte de que tenía que volverse a Dios. Se nos dice en segundo libro de Reyes que ni siquiera Jeroboam II estaba obedeciendo a Dios, él no hizo lo bueno delante de los ojos de Dios y por lo tanto el pueblo tampoco. Así que ahora vemos a Jonás huyendo, desobedeciendo, apartándose de Dios y Dios quiere que él experimente en su propia carne lo que él había estado profetizando al pueblo. Por eso Dios pone toda la carne en el asador, usa los elementos, controla la suerte y confronta a este dormilón a través de unos paganos. El mundo totalmente al revés.
Jonás ahora se encuentra en medio de una tormenta, al borde de la muerte, pero se le presenta una oportunidad de testificar. Y como respuesta a lo que los marineros le están diciendo, es ahí donde hemos indicado anteriormente que Jonás les dice: yo soy un siervo del Dios Todopoderoso, del Creador de los cielos, de la tierra y del mar. Ese mar que está embravecido, ese mar que está atentando en este momento contra la vida de todos ellos. Y es ahí donde él les declara: yo no me voy de vacaciones a las mejores playas del sur de Europa, no voy a jugar al golf, no voy a comer pescadito frito, que sería lo que cualquiera de nosotros haríamos, ¿verdad?, en la costa andaluza. Él está huyendo de Dios. En este momento es cuando vemos a Jonás actuando con sentido de responsabilidad. Asume su culpabilidad y con valentía se ofrece a Dios. Algo que le faltó días atrás, ¿verdad? Él entiende que todo lo que está pasando no puede ser una casualidad, que debe de haber algo en lo que su desobediencia a Dios y lo que está ocurriendo con la tormenta coincidan. Así que Jonás ofrece una solución. Yo soy el culpable, lanzadme al mar y salvad vuestras vidas. De nuevo quiero parar aquí para pensar en otras dos reflexiones rápidas. La primera es que tu desobediencia va a tener consecuencias sobre ti y sobre los que te rodean. Al igual que tu obediencia a Dios también va a tener consecuencias positivas para tu vida y para la vida de aquellos que te rodean. Piensa en eso. Y la segunda cosa, muy rápido también, es que Dios da segundas oportunidades. No importa cuán grande haya sido tu metedura de pata, cuánto tiempo haga que decidiste huir de Él, su gracia y su misericordia están de nuevo disponibles para ti. Entonces podríamos pensarnos, ¿entonces pecaremos para que la gracia de Dios abunde? Esa fue la pregunta que Pablo hizo a los romanos. Y Pablo dijo, por supuestísimo que no. Dios nos ha llamado y nos ha dado una nueva vida para que no vivamos pecando. A pesar de eso, si pecamos, como vimos en Hebreos, abogado tenemos en Cristo Jesús. Pero Dios no quiere que nuestra vida esté dominada por el pecado, sino mostrarnos que aunque nosotros pequemos, aunque nosotros pudiéramos apartarnos de Él por alguna circunstancia difícil de nuestra vida, la misericordia y la gracia de Dios sigue disponible. Pregúntate si la gracia de Dios te está persiguiendo a ti o no, si es que te has apartado de los caminos del Señor en alguna manera. En tercer lugar, me gustaría que pensáramos por esa gracia que alcanza a Jonás y a los marineros. Tal como había avanzado Jonás al ser lanzado al mar, todos son alcanzados por la gracia de Dios. Los marineros salvan sus vidas, experimentan cómo el poder de Dios fue el que levantó la tormenta y quien ahora la aplaca. Ellos no tenían ni idea de lo que iba a ocurrir. Ya no tenían una carga a bordo porque la habían lanzado al mar, así que todo parece indicar que volverían a tierra y es ahí donde ofrecen sacrificios y hacen votos a Dios. No tienen una carga en la despensa, pero tienen un Dios al cual han experimentado y quieren ofrecer sus vidas en agradecimiento por salvarle en esa tormenta que se había levantado. No nos dice más el texto en los últimos versículos, pero es suficiente para saber que estos marineros experimentaron el poder de Dios y reconocieron que Él era ese Dios todopoderoso, creador de los cielos, de la tierra y del mar. Y para Jonás, él fue rescatado de una manera sin precedentes en la Biblia. Ese Dios que creó los cielos, la tierra y el mar y todos los elementos, todos los animales que existen, de manera sobrenatural le rescatan. Nos dice el texto bíblico que mandó un gran pez que le tragó y esa fue su salvación. Y por último acabamos con dos reflexiones en esta parte. Mira, a veces no rectificamos de nuestros errores y de nuestra desobediencia porque no estamos dispuestos a asumir los costos que eso nos conlleva. Cosa que sí hacemos normalmente cuando decidimos desobedecer a Dios. Es curioso. Pero el costo de la obediencia siempre será menor que el costo de la desobediencia. Porque cuando decidimos obedecer a Dios, Dios está con nosotros, Él nos acompaña y Él va a responder a esas dudas que tenemos y a esa necesidad de dependencia de Él de maneras sobrenaturales, impredecibles e inimaginables.
La segunda es que el gran pez que tragó a Jonás no fue un castigo. A veces vemos esa escena como el castigo de Dios, la llevó un pez y le tragó. En este caso, el pez que Dios proveyó para tragar a Jonás fue la salvación de que muriera ahogado. Fue ese lugar donde Jonás pudo estar durante 3 días para después ser rescatado. Y eso ya lo veremos en los próximos capítulos, en las próximas semanas. Así que piensa bien, porque es posible que estés viviendo alguna situación que piensas que puede ser un castigo, que piensas que puede ser algo que te está apartando de otras cosas, de bendiciones o lo que sea, y es posible que Dios precisamente te esté salvando a través de esa situación. No sé cuál es, no sé lo que puede ser, pero simplemente una reflexión que me surge de todo esto. ¿Qué hago yo? Estamos concluyendo. Pues mirad, me gustaría apuntar a 3 cosas. A veces tenemos dudas sobre cuál es la voluntad de Dios para mi vida. La voluntad de Dios para tu vida, en primer lugar, es la obediencia. Conocer la palabra de Dios y obedecerla. Escuchar su voz y seguirla. Esa es la primera cosa que Dios quiere hacer en tu vida. No pienses en cosas mucho más trascendentales. Empieza por ahí. Conoce a Dios y obedécele. Conoce la palabra de Dios y obedécele. Estúdiala y obedécela. Ponla en práctica en tu vida. Esa es la primera. Pero en ocasiones puede ser complicado incluso distinguir la voz de Dios a la hora de tomar ciertas decisiones. Y sabéis que a mí no me gusta dar consejos rápidos. Me gusta que las cosas podamos madurarlas y pensarlas con profundidad. Pero en esta mañana me gustaría hablaros muy rápidamente de cómo puedes afrontar una situación específica en tu vida hoy, mañana o pasado, si realmente estás buscando que Dios te muestre si es su voluntad o no para tu vida en esa decisión concreta que debes tomar. Mira, lo primero es que cualquier decisión en nuestra vida debe estar precedida de un continuo, ya hemos dicho antes, basado en la obediencia, en la dependencia de Dios y también en la oración. Es decir, no acudas al Señor simplemente como un rescate. No le tengas apartado y olvidado en tu vida y ahora, Señor, ay, mira, tengo que tomar esta decisión, ¿qué hago? Porque si has dejado de lado lo más importante, que es conocer a Dios, obedecerle y tener una relación íntima con Él, va a ser mucho más complicado tomar esa decisión. Aún así, si tienes que tomar una decisión y estás cumpliendo con lo anterior, que sea una decisión que hayas puesto en oración directamente delante del Señor, pero de manera sistemática, ¿vale? En segundo lugar, piensa si esa decisión que tienes que tomar, evalúa si la tomas en un sentido o en otro, si esa decisión que tomes te va a acercar más a Dios o te puede alejar de Dios. Es decir, si esa decisión de alguna manera está apoyada por la palabra de Dios o no está apoyada por la palabra de Dios. Y eso es importante. A veces queremos tomar decisiones y dice, he tomado esta decisión y creo que esto es lo que Dios quiere que haga. ¿Tú has considerado que hay algo en la palabra de Dios que te dice que no lo hagas? Porque tus sentimientos pueden ser totalmente contradictorios y la palabra de Dios, como decimos, tiene que ser el fundamento de nuestras vidas. Así que si quieres tomar una decisión y ya sabes que la palabra de Dios dice en algún lugar que lo hagas o que no lo hagas, ese es el mejor indicativo que puedes tener. Algo que puedes preguntarte también en esa evaluación, ¿me ayuda a desarrollar más y mejor mi carácter como cristiano el tomar esa decisión? Piénsalo. Porque a veces podemos tomar decisiones que lo que hagan es que pongan en jaque nuestro carácter cristiano. ¿Me permite servir más a Dios y a mi iglesia? Si esa decisión que vas a tomar va a conllevar que te vas a separar de Dios y de tu iglesia, que va a haber un impedimento a servir a Dios, a los demás y a la iglesia, creo que debes considerar con seriedad esa decisión antes de tomarla. ¿Podré proclamar el amor de Dios en medio de esa situación? ¿O va a hacer que mi proclamación, que testificar, quede apagado por alguna situación o alguna circunstancia específica? Puede ser que esa pregunta te ayude a resolverlo. En último lugar, también puedes preguntar a otras personas que te conozcan bien, otras personas que sean temerosas de Dios y que puedan guiarte. Como digo, son algunas indicaciones que por experiencia y por lo que he podido ver en mi propia vida, después vamos a hablar un poquito acerca de nuestro testimonio y lo podréis ver en la práctica, cosas que nos han servido y cosas que seguimos viendo que son útiles para todos.
Paramos a una segunda reflexión. ¿Sientes que Dios te ha estado llamando a servirle de alguna manera determinada y no lo has obedecido? Creo que es algo que Jonás tuvo que enfrentar al principio y que lo hemos visto justo al principio, ¿verdad? Posiblemente incluso no lo hayas hecho porque conocías perfectamente las consecuencias, lo que te iba a costar dar ese paso, lo que ibas a tener que sacrificar, lo que ibas a tener que entregar a Dios y no has estado dispuesto a hacerlo. Te hablo desde la experiencia y te hablo también desde lo que hemos visto y reflexionado esta mañana en la palabra. Las consecuencias de obedecer a Dios siempre van a estar amortiguadas por Él, por su gracia, por su misericordia, por su acompañamiento. Dios no te va a pedir que hagas algo y te va a abandonar. Él va a estar, como hemos visto en las últimas semanas, a tu lado para ayudarte, para guiarte, para acompañarte. Así que piensa en esto, tú no eres el centro del mundo. En ninguna situación tú eres el centro del mundo. Eres una parte más. Jonás no era el centro del mundo. La ballena no es el centro del mundo. El centro del mundo es Dios. Y Dios va a querer cumplir sus propósitos. En tu vida, por supuesto, pero en su pueblo y más allá de su pueblo. Es decir, aquí y ahora donde tú y yo estamos. Así que, en una decisión que tengas que tomar, no pienses solamente que Dios está jugando contigo y que va a pasar conmigo. Dios está obrando en toda situación, en todo momento, muchas veces, la mayoría, de una manera más amplia de lo que tú puedas percibir o sentir. El Señor va a proveer, Él te va a cuidar. Así que si sientes que el Señor te está llamando a servirle de alguna manera, tiempo completo, a servirle en el pastorado, a ir de misionero, a servirle más intensamente en tu iglesia, a emprender algún ministerio, ponlo en oración, da un paso de fe, obedécele, porque Dios te va a bendecir en medio de eso. Y la tercera cosa que me gustaría que volviéramos a pensar, posiblemente nos estés escuchando y hace tiempo que te apartaste de los caminos del Señor. Ojalá el testimonio de Jonás te sirva para entender que la gracia y la misericordia de Dios sigue a tu disposición, que su gracia nos persigue, que su gracia quiere seguir alcanzando nuestras vidas a pesar de nuestras debilidades, a pesar de que hayamos decidido dejarle de lado, a pesar de que estés pasando un mal momento, a pesar de que hace tiempo que no te reúnes, a pesar de que, puntos suspensivos. Dios va a seguir queriendo obrar en tu vida y en la mía, y Él va a usar lo que Él quiera, en el momento que Él quiera, para alcanzarte y para hacerte volver a sus pasos. Así que, hermanos, en esta mañana me gustaría que pudiera reflexionar sobre todo lo que hemos hablado. Son enseñanzas que, como he dicho al principio, me han servido a mí durante esta semana estudiando acerca del primer capítulo de Jonás. Que el Señor os bendiga, que los guarde y la próxima semana seguiremos con el capítulo 2. Hasta luego y nos vemos ahora en un segundo.